Bien, hermano, vayan conmigo, por favor, al texto que nos corresponde estudiar el día de hoy. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Se me olvidó preguntar algo muy importante, hermanos. ¿Hasta qué hora tengo para predicar? ¿Hasta qué hora puedo terminar? ¿Alguien que me diga? ¿A las 2? ¿A las 3 porque veamos directo a la final del Mundial? No, creo más o menos ya hasta 11 cuartos más o menos, sí. Listo. Marcos, si repito varias veces Mateo, por favor me perdonan, porque recuerden que estoy bastante ya acostumbrado a estar predicando sobre Mateo en la iglesia de Recoleta. Así que si me equivoco al decir Mateo o Marcos, usted me va a entender. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Lo tienen? Bien, entonces leamos todos juntos este pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy. Aprovechemos el tiempo al máximo. Entonces vinieron a Jericó, versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llaman. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hermanos, esta historia de Bartimeo que acabamos de leer ahora pareciera no encajar muy bien en el relato o en la línea de pensamiento que viene llevando Marcos en el capítulo 10. Recordemos que la semana pasada nosotros vimos, y digo vimos porque yo también escucho la prédica de acá de Valle Grande, nosotros vimos cómo el Señor Jesús en el pasaje anterior anunció que él debía subir a Jerusalén, él debía ir a Jerusalén, ser entregado a los líderes religiosos para ser tomado por los romanos, para ser mutilado, torturado, humillado, escupido, para finalmente ir a la cruz a morir. Y luego nosotros llegamos al versículo 45, el que antecede este pasaje, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es como si nosotros estamos pasando del momento en que Jesús está anunciando su muerte, en que Jesús está hablando con sus discípulos sobre lo que le va a pasar justo antes de entrar a Jerusalén. Sería más coherente, digámoslo de esta forma, que pasemos directamente al capítulo 11, porque el capítulo 11 nos habla de la entrada triunfal hacia Jerusalén, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Es como si este pasaje que nosotros estamos estudiando estuviera en medio del camino. Es como si estuviera atravesado en medio de la línea de pensamiento del evangelista Marcos al contarnos esta historia del ciego Bartimeo. Pero déjenme decirles algo, hermano. Esta historia no está aquí por casualidad. Esta historia Marcos la relata justamente con un propósito. Recordemos que Marcos es un evangelio que se enfoca mucho en los detalles. Así que tenemos que tener en cuenta por qué Marcos incluye en su relato esta historia del ciego Bartimeo justo antes de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Bartimeo se encuentra precisamente donde debe estar, ya que esta historia, hermano, está conectada con la historia que nosotros vimos la semana pasada. Y usted dirá: ¿cómo conectamos la historia que nosotros vimos la semana pasada con la historia
que ahora vamos a estudiar del ciego Bartimeo. ¿Recuerdan ustedes el versículo 35 cuando el Señor Jesús está hablando con dos discípulos, con Juan y Jacobo? Estos dos discípulos se acercan a Jesús y le dicen, maestro, queremos pedirte algo. Y Jesús le dice, ¿qué quieren que haga? ¿Recuerdan esa pregunta? Versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Hermanos, esta misma pregunta la hace el Señor Jesús al ciego Bartimeo en el versículo 51 que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Básicamente la misma pregunta con dos respuestas totalmente distintas. La petición que estaban haciendo Juan y Jacobo era una petición de que ellos querían grandeza, influencia, poder, autoridad. ¿Lo recuerdan? Ellos querían sentarse al lado de Jesús en su trono cuando él viniera a reinar. Ellos estaban pensando en ser personas de poder, autoridad, influencia, mientras que Bartimeo estaba pensando en otra cosa. Bartimeo simplemente estaba pensando en recobrar la vista. Así que la petición que hace Juan y Jacobo y la petición que hace Bartimeo son totalmente distintas en respuesta a una pregunta muy parecida que le hace el Señor Jesús a estos dos discípulos y al ciego Bartimeo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, si nosotros hacemos un repaso, el verdadero discípulo de Jesús no debe estar buscando grandeza, no debe estar buscando puestos de poder, no debe estar buscando lugares de influencia sobre otros. El verdadero discípulo de Jesús debe estar enfocado como su maestro en detenerse en el camino a ayudar al más necesitado, en detener su camino, su marcha para ayudar a aquellos que no le pueden devolver el favor. El verdadero discípulo de Jesús no piensa en poder, sino que piensa en servir. Y eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Como lo dijo un pastor, Juan y Jacobo estaban buscando los lugares más altos, mientras que el más alto, nuestro Señor Jesucristo, estaba preocupado por servir a los más bajos. De manera, hermanos, que este pasaje no está aquí por casualidad, sino más bien es la antesala a lo que se va a venir a la vida y ministerio de Jesús. ¿Recuerdan? Va a entrar a los últimos días de su ministerio y de su vida. Jesús va a entrar a Jerusalén para luego ir a morir. De hecho, me llama mucho la atención al estudiar este pasaje que este es el último milagro que se registra en el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Marcos. Después de aquí, nosotros vamos a ver que no va a aparecer ningún otro milagro de sanidad por parte de nuestro Señor Jesús. Así que vayamos entonces a estudiar detalladamente esta historia que le he puesto como título El clamor de un necesitado. El clamor de un necesitado es el título de este estudio. Dividiremos este pasaje, hermanos, esta historia del ciego Bartimeo, en tres secciones. En primer lugar, veamos la primera sección, la encontramos desde el versículo 46 al versículo 48. Una gran necesidad y un ruego desesperado. La primera sección, una gran necesidad y un ruego desesperado. Lea conmigo nuevamente, por favor, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. En primer lugar, hermano, nosotros vemos que ellos, antes de llegar a Jerusalén, sus discípulos, Jesús y una gran multitud, hacen una parada en una ciudad llamada Jericó. Recuerden que en el pasaje anterior, nosotros vemos que Jesús sale de camino subiendo a Jerusalén, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Iban de camino hacia Jerusalén, pero esta historia que nos va a relatar Marcos acá, dice que ellos hicieron una parada, ellos hicieron un stop en una ciudad llamada Jericó. Jericó estaba aproximadamente unos 33 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, y era normal que muchas personas, viajeros que iban hacia Jerusalén, hicieran una parada en esta ciudad para retomar fuerza, para descansar, para pasar la noche y luego seguir su viaje hacia Jerusalén. Ahora, un dato muy importante que Marcos no nos da, pero que el Evangelio de Lucas, que es el paralelo
a este en Lucas 19:1 sí nos da. Y es que cuando Jesús llega a esta ciudad, Jesús se hospeda en una casa. A ver si algunos recuerdan qué casa se hospeda Jesús cuando llega a Jericó. Lucas 19 nos habla de un hombre de baja estatura, Zaqueo. Cuando Jesús llega a Jericó, Jesús tiene un encuentro con este hombre pequeño que por causa de la gran multitud, él se sube a un árbol para ver dónde estaba Jesús. Jesús le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a posar en tu casa. Así que ya sabemos por el Evangelio de Lucas que Jesús y sus discípulos se quedaron en la casa de Zaqueo, justo en esta historia. En segundo lugar, nosotros vemos que Jesús no estaba solo, Jesús estaba con sus discípulos y aparte le seguía una gran multitud. Miren el término que usa Marcos, una gran multitud, no sabemos cuánto, no sabemos si eran 100, 200, 300 o miles. Muchos estudiosos afirman de que esta gran multitud posiblemente estaban con Jesús, uno porque lo estaban siguiendo o otro era porque iban juntamente con la multitud hacia Jerusalén porque ya se acercaba la fiesta de la Pascua. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos afirman por los versículos que vamos a ver más adelante que esta multitud estaba alrededor de Jesús. Es decir, esta gran multitud estaba ahí porque estaban siguiendo al maestro. Es por eso que en Lucas capítulo 19, versículo 3, vemos que a causa de la multitud, Zaqueo tiene que subirse a un árbol. Hermano, imagínense ustedes una gran caravana pasando por la calle de Jericó y Jesús en medio con sus discípulos. Recordemos que hasta este momento Jesús ya era una persona muy famosa, era muy conocido. Así que Jesús arrastraba mucha gente y justamente saliendo, porque Marcos dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud se encuentran con un ciego mendigando. Hermanos, este relato aparece en los 13 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero solo Marcos nos da un detalle muy importante. Marcos es el único que dice el nombre de este ciego. Marcos dice que se llamaba Bartimeo. Y no solo nos dice eso, sino que nos dice que era hijo de Timeo. Así que nos dice que se llamaba Bartimeo y que su papá se llamaba Timeo. De hecho, hermano, la palabra Bartimeo, el nombre Bartimeo, es una palabra compuesta que significa hijo de Timeo. Bar, hijo, Timeo, Bartimeo. Hermanos, ¿por qué Marcos incluye el nombre de Bartimeo en su relato? Para los que somos curiosos y nos gusta indagar por qué Marcos quiso que sus lectores vieran que este ciego no era cualquier ciego. Hermanos, los demás evangelistas dicen, había un ciego mendigando, nada más, y pasan la historia. Pero Marcos se detiene y nos dice, este ciego era Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Por qué Marcos incluye su nombre en su relato? Y para muchos estudiosos del Nuevo Testamento, dicen que Marcos incluyó el nombre de Bartimeo porque posiblemente Bartimeo llegó a ser una persona muy conocida en la iglesia primitiva. Al momento que Bartimeo recibe el milagro, nosotros vamos a ver al final que Bartimeo sigue a Jesús, que Bartimeo se convierte en un discípulo de Jesús. Bartimeo no queda en el anonimato. Bartimeo comienza a ser un seguidor de Cristo y los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que Bartimeo llegó a ser una persona conocida en la iglesia primitiva. Así que posiblemente Marcos lo incluye para que sepan el testimonio de Bartimeo. Ustedes ven a ese Bartimeo que anda sirviendo en la iglesia, así conoció a Jesús. Era un ciego y un mendigo. Por eso posiblemente Marcos incluye el nombre de Bartimeo en su relato. Ahora, hermanos, nosotros no podemos afirmar con total seguridad que eso es real, pero me parece una teoría muy interesante. Lo que nosotros sí podemos afirmar con certeza acerca de Bartimeo, porque el texto sí lo dice, es que Bartimeo tenía una dificultad física. Él era ciego. Y también nos habla que tenía una dificultad social. Él era un mendigo. Así que ya sabemos quién era Bartimeo. Bartimeo era un ciego que estaba mendigando. Ser ciego, hermanos, es una gran enfermedad. Es una gran dificultad en cualquier época. Pero ser ciego en la época de Jesús era una gran calamidad. ¿Saben por qué? Porque ser ciego en el tiempo de Jesús era visto como ser un castigado, un maldito por Dios, como que estabas
pagando por las consecuencias de tu pecado. Algo muy malo tuviste que haber hecho para haber quedado en esa condición. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 9, cuando el Señor se encuentra con un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Hermanos, las personas en ese tiempo pensaban que la ceguera era un castigo de Dios. Ellos pensaban que esas personas que quedaban ciegos o que nacían ciegos tenía que haber sido resultado, consecuencia de algún pecado, ya sea de él o de sus padres. Ese era el pensamiento que tenían esas personas. Así que imaginemos a Bartimeo siendo un ciego y un mendigo, rechazado totalmente por la sociedad, porque lo veían como un maldito de parte de Dios. ¿Quién pecó, hermano? ¿Bartimeo o su papá? El Señor Jesús en el pasaje de Juan 9 les explica a sus discípulos lo equivocado que están, y obviamente por tiempo no voy a irme a ese pasaje, pero hermanos, esa era la mala teología que tenían ellos. Entender que la ceguera o cualquier enfermedad, incluso la lepra, también la consideraban una maldición por parte de Dios. Esa era la teología, el pensamiento que ellos tenían acerca de ciertas enfermedades. Por supuesto, mis hermanos, esta forma de pensar es el resultado de un mal entendimiento, de una mala teología acerca de Dios. Pero eso era la forma de pensar que tenía esta gente de Bartimeo. Por lo tanto, hermano, Bartimeo estaba ahí tirado en la calle, estaba ciego, estaba sin nada en qué poder trabajar porque nadie le quería dar trabajo porque era un ciego. Era una persona rechazada, ignorada por la sociedad hasta el día que conoció a Jesús. Ese día cambió la vida de Bartimeo por completo. Hasta el día en que Jesús iba pasando por Jericó y Bartimeo vio la oportunidad de su vida. Miren lo que dice la última parte del versículo 1. Estaba sentado junto al camino mendigando. El comentarista Samuel Peremillo dice: los ciegos tenían por costumbre sentarse en la entrada y salida de la ciudad, implorando la limosna a quienes pudieran, compadecerse de ellos. De eso vivían estas personas. Hermanos, Bartimeo vivía de mendigar todos los días de su vida en el camino de Jericó. Bartimeo salía todos los días de su vida, se colocaba en el camino de Jericó para esperar a los viajeros que entraban y salían de la ciudad para pedir limosna. Todos los días de su vida fue igual. Pero ese día, hermano, que nos relata Marcos, no fue cualquier día para la vida de Bartimeo, porque Bartimeo comenzó a escuchar que pasaba por ahí una gran multitud, mucha gente, y Bartimeo en Lucas capítulo 18, versículo 36, que es el pasaje paralelo, como ya les dije, él comienza a preguntar y a preguntar, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es aquello que está pasando aquí? Porque seguramente él, como un ciego que no puede ver nada, solamente escucha gente, bullicio, hablando, caminando por ahí. Capaz eran miles de personas o cientos de personas. Él se asombra y dice, ¿qué está pasando por acá? Versículo 47. La gente le da una respuesta a Bartimeo a esta pregunta. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo, al enterarse que quien estaba pasando por el camino a Jericó era Jesús Nazareno, él comenzó a gritar. Literalmente el texto dice, esto cuando dice dar voces, es a gritar desesperadamente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué gritaba desesperadamente? Porque él no sabía dónde estaba Jesús. Hermanos, en medio de una gran multitud, reconocer a una sola persona y siendo ciego era muy difícil. Así que lo que él podía hacer era gritar desesperadamente a ver si en medio de los cientos o miles de personas Jesús lo podía escuchar y podía tener misericordia de la condición en la que este ciego se encontraba. Ahora, hermano, es importante resaltar que la multitud dice que oyendo que era Jesús Nazareno. Es importante esta palabra porque la palabra Nazareno aquí es una expresión despectiva en los días de Jesús.
¿Recuerdan cuando Felipe le dice a Natanael que había encontrado al Cristo, a Jesús de Nazaret? Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Nazaret era un lugar de bajo prestigio, era un lugar mal visto. Así que a Jesús lo están llamando de forma despectiva en este momento. Recuerden, Jesús está siendo llamado Jesús Nazareno. Pero ahora vamos a ver cómo Bartimeo sí lo llama de la forma correcta. Entonces estas personas le dicen a Bartimeo, Bartimeo, por aquí está pasando el famoso Jesús, el Nazareno. Cuando él escucha esto, lo primero que hace es gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, este ciego aquí está creyendo que Jesús es el Mesías. Este título, hijo de David, es atribuido solamente al Mesías, al heredero del trono de David. Para Bartimeo, Jesús no era un simple nazareno, no era un simple profeta, no era un buen hombre. Para Bartimeo, Jesús era el Mesías, el hijo de David. Y hermano, yo no sé qué tanto conocimiento bíblico tenía Bartimeo, pero él reconoció y creyó que Jesús podía sacarlo de esa ceguera, porque recordemos que cuando viniera el Mesías, él iba a abrir los oídos de los sordos, abrir los ojos de los ciegos, hacer saltar al cojo, y seguramente Bartimeo dijo, yo soy ciego, el Mesías puede sacarme de esta oscuridad. Por eso él comienza a gritar desesperadamente. Hermanos, este ciego está reconociendo, está viendo espiritualmente algo que los religiosos estudiosos de esa época no habían visto o no querían ver. Rechazaron al Mesías, estos estudiosos que tenían que haberlo reconocido como el Mesías, pero un ciego y mendigo que estaba pidiendo limosnas en el camino, decide gritar a viva voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo no solamente reconoce quién es Jesús, sino que él levanta un clamor, un ruego, reconociendo que solamente Jesús tenía el poder de poder sacarlo a él de esta miseria. Él apela, hermano, a la misericordia de Jesús. La palabra misericordia es una palabra compuesta que está formada por la unión de miser, que significa miserable o desdichado, y con la otra parte que es cordis. Miser, de miseria, de miserable, de desdichado, y con la otra de cordis, que significa corazón. Lo que quiere decir, hermanos, esta palabra misericordia es que une el sufrimiento ajeno con la voluntad de actuar para aliviar ese dolor, implicando obviamente la compasión y la piedad desde lo más profundo del corazón. Así que Bartimeo lo que está buscando y está tratando de alcanzar es que Jesús le duela el corazón al verlo en esa necesidad. Él está rogando, Señor, ten misericordia, que te duele el corazón de verme así. No quiero seguir viviendo de esta forma. Veamos entonces la reacción que tuvo la gente alrededor al escuchar a este hombre gritar desesperadamente. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, los gritos desesperados de Bartimeo, lo que causó en la multitud fue un rechazo. En vez de causar misericordia, que era lo que él estaba pidiendo, en la gran multitud que estaba ahí, no encontramos ni siquiera uno que haya tenido misericordia de ese ciego. Ni siquiera uno se dio la vuelta y dijo, ven, te voy a ayudar para que el maestro te escuche. Todos le decían, cállate, cállate, deja de gritar, está molestando al maestro. Toda la multitud le decía que se callara. Hermanos, algunos dicen que entre esa multitud que estaba mandando a callar a Bartimeo, también estaban sus discípulos haciendo lo mismo. Y para mí no es ninguna duda, porque nosotros vimos en Marcos capítulo 10, versículo 13, que cuando Jesús traía a los niños, ¿qué hicieron los discípulos? Los reprendían. Así que para mí no es nada raro es esperar que los discípulos hicieron lo mismo con Bartimeo. Porque si ellos reprendieron a aquellos que traían a los niños a Jesús y Jesús se indignó por esa actitud, para mí no es de extrañar que los discípulos hicieran lo mismo con Bartimeo, que era un ciego y mendigo. Así que dentro de este grupo que estaba mandando a callar a Bartimeo, posiblemente estaban los discípulos de Jesús haciendo lo mismo.
¿Ustedes han visto estos guardaespaldas cuando van cubriendo a alguien muy famoso, apoderado, adinerado? Sale, sale. Eso justamente estaban haciendo la gente. Cállate, no, deja de molestar. El maestro va pasando por el camino. Ahora, algo muy importante que nosotros notamos es que Bartimeo ignora totalmente, no hace caso al rechazo que le está haciendo la gran multitud. Hermano, Bartimeo ignoró lo que estaban haciendo con él. Imaginen la escena, los hombres, ya cállate, y Bartimeo gritó mucho más fuerte. ¿Notaron la segunda parte? Pero él clamaba mucho más. Hermanos, esta palabra clamar tiene que ver con rogar desesperadamente. No es una simple oración, no es una simple petición, es rogar, clamar, y él dice que rogaba mucho más. Mientras más lo callaban, más gritaba. Mientras más le decían, cállate Bartimeo, él gritaba mucho más fuerte. Hermanos, este pasaje solamente nos da algo muy importante para nosotros, una enseñanza muy práctica para nuestra vida. En primer lugar, hermano, él no está demandando ser sanado. Cuando tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia o nos acercamos al trono de la gracia, nunca debemos venir demandándole al Señor o exigiéndole al Señor. Bartimeo se acercó con una actitud humilde, rogando misericordia. Hermanos, hay muchas personas que le reclaman a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Yo no merezco estar así. Yo no merezco estar pasando por esta situación. Querido hermano, creo que tú y yo tenemos bien claro que todos aquí merecemos el infierno. Nosotros hemos hecho muchas cosas para merecer el infierno. Ninguno de nosotros puede reclamarle o exigirle al Señor nada. Todos nosotros tenemos que venir humillados, como lo hizo Bartimeo, suplicando y clamando a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, que es justo por un favor inmerecido. Porque si algo hemos recibido del Señor es por gracia inmerecida. Ninguno de nosotros tiene el derecho de reclamarle algo. Así que Bartimeo no está diciendo, Señor, mira cómo estoy, ¿por qué me dejaste así? Por favor, sálvame. No, él dice, Señor, te ruego que tengas misericordia de la condición en la que me encuentro. Y en segundo lugar, hermano, también aprendemos algo muy claro en estos pasajes, la perseverancia de Bartimeo. Bartimeo le dijeron muchas veces, cállate, no insista, deja de molestar a Dios. Y Bartimeo siguió y siguió y siguió hasta que Jesús le respondió. Hermanos, qué triste es cuando nosotros solamente le pedimos a Dios una sola vez, no vimos respuesta y no clamamos más. ¿Dónde queda la perseverancia? ¿Dónde queda ese clamor, ese ruego? Hermanos, nosotros no sabemos por qué Dios no nos responde de inmediato. Y nuestra tarea es ser insistente. Hermanos, recuerden algo. Bartimeo fue perseverante y aprovechó esa oportunidad porque era la única oportunidad en su vida para encontrarse con Jesús. Hermano, Jesús iba a Jerusalén, iba a morir en la cruz, quizá no lo iba a ver más. Bartimeo dijo, esta es mi única oportunidad en la vida, yo no la voy a dejar pasar. Yo tengo que aprovechar que el maestro está pasando por aquí. ¿Ven el sentido de urgencia que tenía Bartimeo? Bartimeo seguramente no sabía que Jesús iba a morir en Jerusalén, pero lo que sí sabía era que posiblemente a Jesús no lo iba a tener cerca nunca más en su vida. Y por eso él grita desesperadamente, hermano, aprovechó la oportunidad. ¿Han escuchado ese dicho, el tren pasa una sola vez en la vida? El tren de Bartimeo era solamente ese día y Bartimeo no lo desaprovechó. Hizo todo lo posible, hermano, hasta conseguir que Jesús lo mandara a llamar. Así que la perseverancia de Bartimeo nos enseña a nunca desistir, a clamar y a clamar desesperadamente, hermano, por algo que necesitamos. Yo no sé aquí quién necesita algo desesperadamente, pero yo creo que todos aquí tenemos algo que necesitamos rogarle a Dios. Puede ser la salvación de un hijo, de una hija, la salvación de un esposo, de una esposa, de un hermano, de una amiga. Puede ser la sanidad de alguien que lleva mucho tiempo enfermo. Puede ser la restauración de un matrimonio. Yo no lo sé, hermano, pero lo que me enseña esta historia es a no desistir.
Es a perseverar hasta que el Señor escuche mi ruego. Luego de ver la perseverancia de Bartimeo, vamos a ver entonces la segunda sección y la respuesta que tuvo Jesús hacia ese clamor de Bartimeo. Versículo 49, y le he puesto a esta sección el llamado de gracia. Cuando Bartimeo ruega, pide y lo mandan a callar, pasa algo en la multitud, pero también pasa algo en Jesús. Jesús escucha en medio de miles o cientos de personas a una sola persona que está clamando por misericordia. Y miremos la respuesta de Jesús, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mis hermanos, este versículo está lleno de gracia y compasión. Hermanos, este versículo es increíblemente consolador, porque mientras la multitud estaba ignorando, rechazando, viendo como un estorbo en el camino a Bartimeo, el Rey de Reyes, el Mesías, decide detener su camino. Vieron que dice deteniéndose. Jesús se para en el camino saliendo de la ciudad y dice, pausa, stop. Detiene a muchas personas para centrarse en una sola. Y esa sola persona, recuerden, era un ciego y un mendigo. Jesús detiene su camino para hablar con una persona que para la sociedad era alguien insignificante. Era un maldito por Dios, era un rechazado, era un ignorado. Incluso los discípulos estaban diciéndole, ya cállate por favor. Pero hermanos, la compasión y la misericordia de nuestro Señor es tan grande que no existe nadie en este mundo a quien Él no puede escuchar. Recuerden que Él mismo lo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hermanos, cualquier persona, ya sea un mendigo, ciego, insignificante para la sociedad, Jesús puede detener su camino para escucharlo y hacer una obra de misericordia con esa persona. Escucha lo que dice el Salmo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Escuchaste bien a qué tipo de persona el Señor hace caso? A los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Hermanos, Bartimeo no era una persona prominente de la ciudad de Jericó para que Jesús deteniera su marcha y prestarle atención. Pero Bartimeo era una persona que estaba quebrantada y estaba contrita de espíritu. Era una persona que estaba en necesidad, clamando misericordia. Y déjeme decirle algo, eso es lo que necesita cualquier persona para acercarse a Jesús. No necesitas ser una persona de importancia en la sociedad. Tú necesitas ser un quebrantado de corazón y contrito de espíritu y venir al Señor suplicando misericordia. Y Él mismo promete que te va a atender, que no te va a echar fuera, que te va a escuchar. Por eso, mis queridos hermanos, esta historia es tan importante para nosotros, porque déjenme decirles algo, déjenme hacerles una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado lo mismo que hicieron estas personas, esta multitud, o estos discípulos con Bartimeo el mendigo? ¿Ustedes han actuado alguna vez de la misma forma con algún mendigo? ¿Ustedes han ignorado alguna vez a una persona en necesidad? ¿Ustedes alguna vez han pasado por alto la necesidad de alguien que está en una dificultad extrema? Y yo creo que esto es una clara enseñanza para nosotros. Abrir nuestros ojos a la necesidad que hay allá afuera. Porque hermanos, recordemos, Jesús detuvo su marcha. Jesús detuvo su plan de ir a Jerusalén por un mendigo ciego que estaba en el camino. Hermanos, yo les digo algo, si Jesús no hubiese detenido su camino para ir a Jerusalén, que era su plan, Él estaba en todo su derecho de hacerlo, porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios, iba a Jerusalén. Pero Él decidió parar, detener su marcha para escuchar a una sola persona. Así que noten como el versículo 49, en la primera parte, dice que mandó a llamarle. En otras palabras, hermano, cuando Jesús se detiene
y manda a llamarle. Jesús manda a unas personas a decirle a este ciego que venga. Le dice a esta persona, ya por favor dejen de insultarlo, de ignorarlo, de decirle que se calle, de tratarlo de esa forma, no sean tan crueles. Tengan misericordia de ese hombre, por favor. Jesús seguramente los exhortó y le dijo, ¿cómo ustedes van a estar haciendo eso con esa persona? Vayan y tráiganlo. Hermanos, y parece que esa actitud compasiva y misericordiosa del Señor tuvo un impacto en esta persona, porque miren lo que dice, versículo 49 y la segunda parte. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Ellos fueron animando ahora al ciego. ¿Recuerdan? Hace un momento estos hombres estaban insultando, rechazando, mandando a callar, pero ahora, debido al impacto del llamado de Jesús, estos hombres cambian la actitud. Ahora van diciéndole, ten ánimo, vamos, el Señor te está llamando. Parece que le chocó en el corazón, ¿no? Lo que le dijo el Señor, den de tratarlo de esa forma, más bien denle ánimo y que se anime, que agarre confianza y venga hacia mí. No lo ignoren más, por favor. ¿Qué reacción entonces tuvo Bartimeo al escuchar que Jesús lo mandó a llamar? Hermanos, esta historia cada vez que vamos viendo versículo a versículo, creo que no solamente me pasa a mí, creo que le está pasando a ustedes también. ¿No recuerdan cuando ustedes, el Señor los mandó a llamar? ¿No recuerdan cuando ustedes gritaban desesperadamente, Señor, ten misericordia de mí? Creo que esta historia es muy cercana a nuestro testimonio personal con nuestro encuentro con nuestro Señor. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al escuchar que Jesús lo mandó a llamar? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, este versículo solamente aparece en Marcos. Ninguno de los otros evangelios registra la reacción que tuvo Bartimeo. Solamente Marcos nos da este detalle y para mí es muy importante. Vuelvo y repito, Marcos fue un evangelista que dio muchos detalles de muchas historias. Marcos dice que el Bartimeo al momento de escuchar arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo hizo tres cosas: arrojó la capa, se levantó y fue a Jesús. Noten los detalles. En primer lugar, Bartimeo arroja su capa. Y nosotros podemos decir, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importa que Bartimeo arrojó su capa? ¿Qué importante tiene eso? ¿Por qué Marcos lo incluyó en su relato? Hermanos, recuerden que la capa seguramente era lo único que tenía Bartimeo. Bartimeo yo creo que no tenía muchas cosas. No tenía casa, no tenía, bueno, iba a decir auto, pero en ese momento no tenía caballo, no tenía trabajo. Seguramente tenía la misma ropa que siempre cargaba y tenía su capa. Bartimeo, al escuchar que Jesús lo llama, él arroja su capa. Y el término aquí arrojar no es solamente tirarla, es que Bartimeo se deshizo de la capa. Bartimeo la tiró, la arrojó, se olvidó de esa capa. Literalmente Bartimeo dijo, esta capa ya no me interesa, porque Jesús me está llamando. Eso es lo que significa ese término arrojar, botar literalmente. Entonces imagínate una persona en condición de calle arrojando o botando o deshaciéndose de la única cosa que a él le servía para abrigarse, para arroparse, para dormir, incluso para ponerle en el piso para recibir la limosna. Ahora, yo sé que aquí hay personas más jóvenes, estamos en el siglo XXI y cuando pensamos en una capa, ¿en qué pensamos? En un superhéroe. El Mateo lo dijo. Le gustan los Avengers. Esa capa no es la misma que se usaba en esa época. Era una capa que se usaba como abrigo para cubrirse. Así que no es una capa de superhéroe, ya no es la capa de Batman ni de Superman. Era una capa que usaban estas personas para abrigarse y para dormir y para ponerla en el piso. Ahora imagínate una persona en situación de calle botando su capa, arrojándola literalmente, deshaciéndose de ella para ir a Jesús. Y otro mendigo le dice, Bartimeo, te robaron la capa. ¿Y a mí qué me importa? Si yo voy a ver a Jesús. Hermanos, ¿saben qué está mostrando esto? Bartimeo sabía que él más nunca iba a volver ahí. Bartimeo sabía que él no iba a necesitar más nunca esa capa, porque Jesús lo estaba llamando. Y al encontrarse con Jesús, su vida iba a cambiar para siempre. Hermanos, en ese momento Bartimeo ya tenía una fe tan grande
que incluso dijo, esta capa ya no me va a servir más. Así que la botó, se deshizo de ella. No me importa que la agarre otro porque ya yo no voy a volver aquí. Qué impactante, hermano. Bartimeo creyó que Jesús iba a cambiar su vida. Por eso él arroja su capa, se deshizo de ella. Y luego Bartimeo, en segundo lugar, dice el texto que se levantó. Segunda parte del versículo. Entonces, arrojando la capa, se levantó. Hermanos, y ese término se levantó, nosotros lo podemos leer y decir, ya se levantó del piso y comenzó a caminar. Hermanos, ese término en el original lo que significa es que saltó. Bartimeo se levantó de un salto. Esa es la expresión. Bartimeo, cuando escuchó que Jesús lo mandó a llamar, arrojó la capa y se levantó de un salto. Esa expresión, eso es lo que quiere decir, de un salto. Hermano, ¿usted alguna vez estaba durmiendo y de pronto sintió que se le pasó la hora y se levantó y saltó de la cama? Usted me va a decir, hermano, sí, eso me pasó hoy. Hermanos, esa es la expresión, estar tranquilo y de pronto un salto, saltó de la cama, saltó del piso porque Jesús lo estaba mandando a llamar. Bartimeo escucha, Bartimeo, ven, ánimo, te está llamando Jesús. Arroja su capa, salta. Yo creo que era la primera vez que este ciego salta. ¿Ustedes han visto alguna vez un ciego saltar? No, porque le da miedo, porque no saben dónde están, siempre caminan con cuidado. Hermanos, este ciego fue tal la emoción que saltó y se levantó. Y luego dice, esto es muy importante, que vino a Jesús. Hermanos, cuando el texto dice que Bartimeo vino a Jesús, que primero arroja su capa, luego vino a Jesús, lo que está queriendo decir es que esta persona había entendido que el Dios del universo lo estaba llamando. Hermano, no existe nada más relevante, más importante para la vida de cualquier persona que el Dios Todopoderoso te esté llamando. A este hombre no le importó su capa, que era lo único que tenía. No le importó nada. Hermano, lo más importante que una persona puede tener en su vida es el llamado de Dios. No importa su capa, incluso nosotros vimos unos pasajes atrás que lo predicó mi hermano Samuel. El joven rico no quiso dejar sus posesiones. Así que no importa si tienes una capa o tienes muchas cosas. Lo importante es deshacerte de eso para ir detrás de Jesús. Porque él lo dijo en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo escuchó? Cualquiera, sea rico o pobre, que no renuncia a todo lo que posee. Hermano, ¿qué poseía Bartimeo? Una capa. El joven rico, muchas posesiones. No puede ser mi discípulo, hermano, y esto no significa que Jesús está diciendo que no debemos tener nada en esta tierra, que no debemos tener casa, auto, trabajo, ropa. No, no. Jesús lo que está diciendo es que tienes que renunciar a esas cosas. Esas cosas ya no tienen que poseer el primer lugar de tu vida. Esas cosas son añadiduras. Ahora el reino de los cielos es lo primero en tu corazón. Jesús dice, renuncia a todo eso que estás buscando satisfacción y propósito en esta vida terrenal. No tiene sentido en comparación a lo que yo te voy a dar. Todas esas cosas son añadidura. Y la última parte del versículo dice, vino a Jesús. Bartimeo no le dio tiempo, hermano, de ni siquiera irse a duchar. Bartimeo arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. No le dio tiempo de cambiarse de ropa porque posiblemente no tenía más. Él fue tal cual como estaba. Se dieron cuenta, Bartimeo, le dicen, ven rápido, y Bartimeo va. Hermanos, a mí no me gusta espiritualizar los pasajes, pero apliquemos esto a la vida práctica. ¿Qué podemos sacar de esta historia o de esta parte del versículo para la vida práctica de todos nosotros? Hermanos, Bartimeo llegó maloliente, sucio, cochino, con su ropa rota, delante del Rey de Reyes, delante del Mesías. Pero a él no le importó eso, porque él tenía una convicción clara. Yo me voy a presentar delante del Señor tal cual como yo soy, porque yo sé que Él me va a atender. Yo sé que Él me va a escuchar.
Así que déjame decirte algo a ti, querido amigo, que estás aquí y quizás no conoces al Señor. Déjame decirte que todos llegamos malolientes del pecado a los pies de Jesús. Todos llegamos rotos a los pies de Jesús. Debemos llegar tal cual como somos delante de Jesús. No tienes que buscar ser una buena persona para presentarte a Jesús. No tienes que buscar ser un buen cristiano o ir a una iglesia para presentarte a Jesús. Tú tienes que venir tal cual eres, con tus pecados, con tus problemas, y presentarte a Jesús. Y Él va a cambiar tu vida. No busques cambiar tú porque no lo vas a lograr hacer. Él va a cambiar tu corazón. Mi querido amigo que estás aquí, el cristiano no es una buena persona. Es una persona transformada por el Señor. Es una persona que el Señor ha transformado su corazón. Y en esa condición que llegó Bartimeo, hemos llegado todos a los pies de Jesús. Y si ahora hoy estamos perfumaditos, vestidos y lindos, porque yo los veo a todos lindos de acá, es por la gracia de nuestro Señor. Porque todos nosotros estábamos como Bartimeo, malolientes, rotos y llenos de pecado, espiritualmente hablando. Ahora, luego que Bartimeo se levanta de un salto y sale corriendo a Jesús, veamos la conversación que tiene Bartimeo con Jesús. Y le he puesto a esta última sección el encuentro que lo cambia todo. Hermanos, encontrarse con Jesús cambia tu vida por completo. Y eso fue lo que le pasó a Bartimeo en esta historia. Vayan conmigo, por favor, al versículo 51 y 52. 51 y 52. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús comienza esta conversación con una pregunta muy interesante. Hermanos, ¿ustedes se están dando cuenta de la pregunta que le hace Jesús a este ciego? ¿Qué quieres que te haga? ¿De verdad alguien pudiera pensar que esta pregunta está de más en esta conversación o no? Le traen a un ciego y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es la respuesta implícita a esta pregunta? Señor, quiero ver, ¿o no? Pero esta pregunta es mucho más profunda de lo que nosotros podemos leer aquí, hermanos. Porque déjame hacerte una pregunta a ti. Si el Señor ahora, hoy, en este momento te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Piensa, por favor. ¿Qué quieres que el Señor haga por ti hoy? Yo no sé a dónde se fue tu mente. Pero en ese momento Bartimeo lo único que tenía en su mente era que quería ver, más nada. Así que la pregunta que le hace el Señor aquí puede tener dos propósitos, hermano. En primer lugar, esta pregunta nos puede estar presentando un claro contraste entre la petición de Bartimeo en respuesta a esta pregunta y la petición que hicieron a esta misma pregunta en el pasaje anterior, Juan y Jacob. Y yo creo, hermano, que eso es lo que conecta estos dos pasajes. Esta pregunta que le hace Jesús a Bartimeo fue la misma pregunta que le hizo Jesús a Juan y Jacobo. ¿Lo ven? ¿Ven la conexión que existe? Juan y Jacobo vinieron pidiendo una posición de grandeza, reclamando un puesto que no merecían, pidiendo autoridad, sentarse al lado de Jesús en su reino, mientras que Bartimeo lo único que hizo fue suplicar por misericordia. ¿Notan las dos peticiones? ¿Notan el gran contraste que existe entre lo que pide Bartimeo y lo que pide Juan y Jacob? Hermano, déjenme decirle algo. A veces nosotros podemos estar en este extremo o en este otro extremo. Yo no sé qué pensó usted cuando yo le dije, ¿qué quiere el Señor? Si el Señor te preguntara hoy, ¿qué quieres que te haga? Yo no sé si pensaste en algo para ti, como yo quiero que el Señor, no sé, me dé una posición más alta. O yo no sé si pensaste es algo más espiritual como lo que pensó Bartimeo. Pero la pregunta que le hace Jesús a Bartimeo es, ¿qué quieres que te haga? Y la respuesta de Bartimeo a esta gran pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?
Hermanos, es una respuesta asombrosamente sencilla. Bartimeo tenía la oportunidad delante de sus ojos, que aunque no veía, él podía haber pedido lo que quisiera, ¿cierto? Porque el Señor le dijo, ¿qué quieres? Y Bartimeo solo pide una cosa, hermano. Su respuesta es sencillamente asombrosa. Quiero solamente una sola cosa de ti, Señor. Maestro, quiero recobrar la vista. Señor, lo único que yo te pido es que me saques de esta oscuridad. Lo único que yo quiero es ver. Lo único, Señor, que yo quiero que tú hagas por mí es que me quites esta venda que no me deja ver. Fue lo único que pidió Bartimeo. Bartimeo solo pidió una cosa. Quiero ver. No pidió más nada. Hermanos, algo importante que debemos recordar es que este hombre estaba ciego. Y ustedes me van a decir, hermano, sí, eso ya lo hemos visto en el pasaje, no tiene que decirlo varias veces. Ya lo hemos visto, era ciego. Pero yo quiero llevarlos a pensar en algo mucho más profundo. Este hombre nunca había visto físicamente un milagro de Jesús. Hermano, él era ciego, nunca había visto a un cojo saltar, nunca había visto a un muerto resucitar, nunca había visto a un leproso ser limpiado, como sí lo habían visto otras personas que no creyeron en Jesús. Hermanos, este hombre, a pesar de que nunca había visto con sus ojos físicos lo que Jesús podía hacer, el poder de Jesús, él había escuchado que Jesús tenía el poder incluso para dar vista a aquel que era ciego. Y la confianza de él era tal que él pidió, Señor, quiero que recobres mi vista. Así que el segundo propósito que yo creo que Jesús está usando esta pregunta es para ver hasta cuándo, hasta dónde llega la fe de Bartimeo. Bartimeo, a ver, ¿qué tanto crees tú en mí? Hermanos, Bartimeo está pidiendo algo imposible. Bartimeo está pidiendo que un ciego vuelva a ver. Así que la fe que tenía Bartimeo en Jesús era muy grande. La fe de Bartimeo era tan grande que le pide al Señor, por favor, yo quiero volver a ver. Y la respuesta del Señor a esta petición es maravillosa. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta palabra vete a una simple lectura pareciera una palabra como descortés, como ándate, lárgate. Pero eso no es lo que significa realmente esta palabra que pronuncia el Señor Jesús a Bartimeo. Jesús no le está diciendo ahora, ya, vete. Lo que Jesús, hermanos, está queriendo decir con esta palabra, vete, es anda, camina. Ya no tienes que depender de alguien más que te lleve del brazo para andar por el camino. Ahora tú solo camina, ve, anda, vive, porque tu fe te ha salvado. Eso es lo que el Señor Jesús le está tratando de transmitir a Bartimeo al decirle que vaya, que camine, que ya nunca más nadie lo va a tomar de los brazos para llevarlo a todo lugar. Hermano, Bartimeo no volvería nunca más al camino a mendigar, porque el Señor le estaba diciendo, ahora puedes ser libre. Te he devuelto la vista. Hermano, la bendición que recibió Bartimeo fue por partida doble, porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, eres sano y salvo a la vez, porque has creído verdaderamente en mí sin haberme visto. Tu fe te ha salvado, Bartimeo. Así lo dice el texto. Segunda parte. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hermanos, en un instante Bartimeo pudo abrir sus ojos físicos y sus ojos espirituales. En ese momento estaba ocurriendo el mejor día de su vida. Ese día pudo volver a ver, pero también pudo ver espiritualmente.
Tal cual, hermanos, como esta historia, el Señor un día a nosotros nos quitó la venda de nuestros ojos y nos hizo ver claramente lo que nosotros hoy vivimos, nuestra fe en Él. Pero antes éramos un ciego como Bartimeo. Y la última parte del versículo es maravillosa y con esto termino. Me encanta, hermano, cómo termina esta historia. Me encanta cómo termina esta historia de Bartimeo, segunda parte del versículo 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, Bartimeo, después de haber recibido la vista, y Jesús le dijo, ve, haz tu vida, eres salvo, eres sano, Bartimeo decide seguir a Jesús por el camino. Y el pasaje paralelo de Lucas 18:43 dice que Bartimeo seguía a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que habían visto. Este pueblo que antes rechazaba a Bartimeo, ignoraba a Bartimeo, insultaba a Bartimeo, ahora daba gloria a Dios por lo que Jesús había hecho en Bartimeo. Porque vieron el poder maravilloso de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, Bartimeo está mostrando las dos marcas más claras de todo creyente: seguir a Jesús y glorificar a Dios con su vida. ¿Tú quieres saber quién es verdaderamente un creyente o un discípulo de Jesús? Alguien que está siguiendo a Jesús, siguiendo sus enseñanzas, tratando de vivir como Él y glorificando a Dios con su vida. Esas son dos marcas muy claras de todo discípulo. Y eso es lo que nos está mostrando Bartimeo en esta historia. Y se me acabó el tiempo, hermano, así que vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre. Señor, bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor. Porque esta historia del ciego Bartimeo, muchas veces nosotros la tomamos como ejemplo para hablar de la perseverancia, de la fe de Bartimeo y de Bartimeo. Pero Señor, el protagonista de esta historia no es Bartimeo, sino que eres tú, Señor. Porque nosotros hemos ahora visto la grandeza de tu misericordia, tu compasión, Señor, que aún alguien siendo un mendigo y ciego, tirado en el camino, ignorado por muchas personas, tú detuviste tu camino para prestarle atención. Señor, y yo te doy gracias porque esta historia nos recuerda a los que somos aquí creyentes, que de la misma forma que lo hiciste con Bartimeo, lo hiciste con cada uno de nosotros. Porque estábamos ciegos, malolientes, mendigando, buscando propósito en la vida en cosas pasajeras. Pero un día, como el día de Bartimeo, llegaste tú a nuestras vidas. Quitaste nuestras vendas y nuestra ceguera espiritual desapareció. Y hoy nosotros podemos decir, gloria a Dios, como glorificaba la gente al ver el milagro que hiciste en Bartimeo. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestras mentes y corazones. Y que cada enseñanza práctica que hemos aprendido el día de hoy, nosotros la podamos poner por obra en nuestra vida. Ser perseverantes. Perseverar en nuestro clamor. Mirar al necesitado como lo miraste tú y no como lo mira la multitud. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón compasivo y misericordioso como el tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.